Está. Hola, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la capacitación del día de hoy de cáncer cervicouterino, tratamiento y prevención. Bien, debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud estableció el 26 de marzo como el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. En cuanto a su epidemiología, tenemos que el cáncer cervical uterino es el segundo tipo de cáncer más común en mujeres y la edad media se encuentra entre los 45 años. El más frecuente en el país se encuentra dentro de las vías de desarrollo que diagnostican más de 40.000 casos nuevos en cada año. El cáncer de cervicouterino está considerado como un problema de salud pública. Tenemos entre ellos, que para empezar con qué es el cáncer cervicuterino, tenemos que conocer la anatomía fisiológica, donde podemos ver en la imagen, donde podemos encontrar un ovario, el cuerpo uterino, las trompas de falopio, la cavidad uterina, la vagina, el cervix del cuello uterino, ¿no? Lo cual en el endometrio se va a dividir en miometrio, perimetrio y el cervix, que es el cuello uterino. El cuello uterino es la parte fibromuscular inferior más estrecha del útero que se va a proyectar dentro de la vagina y mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 2,5 centímetros de diámetro. Este va a poseer dos porciones que va a ser el exocervix y el endocervix. ¿Cuál es la definición de cáncer de cervicuterino? El cáncer de cuello uterino es causado por el virus llamado papiloma humano, el VPH, que es el virus que se contagia por contacto sexual, donde el cuerpo de la mayoría de las mujeres suele ser capaz de combatir esta infección del virus de papiloma humano. Pero en algunos casos, el virus llega a conducir al cáncer, ¿no? Es un tipo de cáncer que se va a desarrollar a partir de células anormales de la superficie del cuello uterino y recibe el nombre de carcinoma del cervix, ya que el cáncer está percibido como una displasia. Y una vez que aparece el cáncer, llega a evolucionar a cuadros y etapas que se definen por grado de extensión. Bien, tenemos que saber que la proliferación de células cancerosas se va a dar en el epitelio cervical, dando así un origen. Entre estos casos, el 100% de los casos se va a dar por el virus del papiloma humano, el 70% de los casos va a ser por cáncer cervicales y mayormente el virus del papiloma humano, el que más afecta es el número 6 y el número 18, que ya lo vamos a ver más adelante. Los cánceres cervicales comienzan en las células de la superficie del cuello uterino y la mayoría provienen de células escamosas.
¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Entre los factores de riesgo, los más importantes que tenemos es iniciar la actividad sexual a muy temprana edad, tener múltiples parejas sexuales, influye mucho el estrato económico bajo, ya que a las mujeres no les va a permitir costear el valor de una citología. Y mayormente mujeres que tienen el sistema inmunitario debilitado, también mujeres que consumen anticonceptivos, entre también tenemos factores del tabaquismo, también tenemos los factores del alcoholismo. El diagnóstico precoz es lo más importante, ya que se recomienda efectuar la citología de Papa Nicolau en mujeres entre 25 hasta los 65 años. Al principio, 2 citologías con una periodicidad anual y después de 3 a 5 años. Las mujeres mayores de 65 años sin citología en los últimos 5 años se les ofrecerá 2 citologías con una periodicidad anual. Y si son normales, no vamos a hacer más intervenciones, ¿no? No se ofrecerá cribados en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, ni a mujeres que tengan histerectomías total. Como podemos ver en la imagen, cómo se puede observar un cervix normal. Posteriormente podemos ver cómo ya es un carcinoma epidermoide del cervix. Y en la imagen inferior ya podemos ver un cervix que ya está con todas las células cancerígenas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los tipos más comunes de cáncer de cuello uterino? Vamos a tener dos, que son los carcinomas de células escamosas y el adenocarcinoma de células glandulares. Los dos tipos principales de células que cubren el cuello del útero son las escamosas, que la vamos a encontrar en el exocervix, y las células glandulares, que vamos a encontrarlos en el endocervix. Estos dos tipos de células se encuentran en un lugar llamado zona de transformación. El cervix uterino presenta lesiones asintomáticas mucho antes de aparecer el cáncer. La neoplasia intraepitelial cervical, por sus siglas en inglés las han denominado CIN, tenemos la lesión intraepitelial escamosa, que es el SL, el SIL, y las displasias. Todos estos cambios los vamos a detectar mediante el único examen que es el Papa Nicolau y que pueden tratar para prevenir desarrollos de cáncer. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de esta enfermedad? Las mujeres con cáncer de cuello uterino en etapas tempranas y precancerosas usualmente no van a presentar síntomas. Por lo general van a ser totalmente asintomáticas. Los síntomas a menudo no empiezan, ya que el cáncer se va a iniciar invasivo y va a crecer hacia el tejido adyacente. ¿Cuáles van a ser los síntomas más comunes que van a presentar? Van a ser sangrados vaginales anormales, va a haber dolor en las relaciones sexuales, en el coito, una secreción vaginal inusual. Recordemos que las secreciones pueden contener algo de sangre y pueden presentarse entre los periodos menstruales o a su vez también se pueden presentar después de la menopausia. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Las complicaciones que reciben el tratamiento para salvar el útero tienen un alto riesgo de reaparición del cáncer. La cirugía y la radiación pueden causar problemas con la función sexual, intestinal y vesical. Recordemos que no únicamente van a ser estas complicaciones, ¿no? Va a tener muchas más dependiendo la invasión del cáncer. Dentro de los métodos
diagnósticos vamos a tener, como les dije, el Papa Nicolau, que su sensibilidad va a ser del 51% para NIE o mayor, y va a tener una especificidad de 98% para NIE en grado 1 o mayor. En cuanto a la colposcopía, va a tener una sensibilidad de un 87 a un 99% y una especificidad de 25 a 89%. Y la biopsia, una sensibilidad del 90% y una especificidad del 99%. Estas imágenes que podemos ver en la parte inferior ya se encuentra invadido de cáncer, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser la clasificación del NIE? Como podemos observar en la imagen, donde podemos ver el normal y cómo se divide en NIE 1, 2 y 3. Pero recordemos qué es el NIE 1. El, el NIE es una neoplasia intraepitelial donde va a haber una lesión preinvasora que se va a ubicar en el espesor del epitelio, tanto sea superficial como glandular. Pero no va más allá de la basal o el espacio vascular linfático. Entonces aquí ya vamos a dividir el NI 1, 2 y 3. Como podemos ver en la imagen donde se puede observar las células, va a estar en el grado, antes que inicie el grado 1, 2 y 3, vamos a observar las células normales. En el grado 1, ¿qué podemos observar? Podemos ver que es una displasia leve, que va a llegar del 1 al tercer espacio de espesor del tejido. El NIE 2, una displasia moderada que va a llegar al segundo o tercer espacio del epitelio. El NIE 3 va a ser una displasia severa, ya aquí el cáncer se encuentra en situ, comprometiendo más de tercera porción del espacio epitelial. Aquí podemos ya tener cánceres microinvasivos y cánceres invasivos. ¿Qué es el cáncer microinvasivo y el invasor? Entre el cáncer invasivo tenemos que va a haber un compromiso ya mayor del 5% y va a llegar a mayor de 7 milímetros en todo el epitelio. Y en cuanto al microinvasivo, es aquel que traspasa la membrana basal, pero no llega hasta menos de 5 centímetros en el espesor de la etapa estromal y de una extensión mucho menor a 7 milímetros en el área, ¿no? Entonces, como les indiqué, entonces el cáncer invasor es el que llega mucho más allá de 7 milímetros de todo el epitelio. El adenocarcinoma cervical se origina ¿dónde? Se va a originar en las células de las glándulas productoras de la mucosidad del endocervix. Los adenocarcinomas cervicales parecen haberse vuelto más comunes en los últimos 20 a 30 años. Aunque casi todos los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas o adenocarcinomas. Otros tipos de cánceres también se pueden desarrollar en el cuello uterino. Estos otros tipos, tales como tenemos melanoma, tenemos sarcomas, tenemos linfoma, ocurren más frecuentemente en otras partes del cuerpo. Tipos de cáncer de cervix. La forma más frecuente de cáncer de cervix es el carcinoma epidermoide o células escamosas, que aproximadamente llega a un 85 a un 90% van a ser de este tipo. Estos cánceres se originan en células del exocervix, los cuales van a presentar, sus células van a ser delgadas, van a ser llanas, van a ser lisas de superficies, que se van a encontrar en la superficie del cervix.
y se van a caracterizar ya que van a presentar escamas cuando se van a diagnosticar por el microscopio. Se clasifican generalmente en tres grandes grupos, entre ellos las queratinizadas de células grandes, las no queratinizadas de células pequeñas y las no queratinizadas de células grandes. Va a haber tres tipos, ¿no? Queratinizadas y no queratinizadas. Dentro de las variantes menos frecuentes va a ser el carcinoma epidermoides, los cuales vamos a presentar los papilares, los condilomas, los verrucosos y los vasoides. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el segundo tipo de cáncer más frecuente de cervix, cuya incidencia aumenta en los últimos años. Son cánceres que se originan en las células ganglionares productoras de la mucosidad del endocervix. El tipo más frecuente del adenocarcinoma de endocervix es el endocervical, aunque existen otras variantes que el patólogo debe reconocer bajo su estudio, entre ellos el enteroide de células de anillo de sello, de desviación mínima bioglandular, los endometroides de células claras, serosas y los mesonefríticos. Finalmente van a existir otras categorías menos frecuentes que van a ser los endoescamosos o mixtos, carcinomas adenoides quísticos, carcinomas adenoides basales y carcinomas neuroendógenos. El principal factor de pronóstico en el carcinoma de cervix es el estadio de la presentación del tumor. ¿Qué es el Papa Nicolau? El Papa Nicolau o citología del cuello uterino es la prueba que nos va a ayudar a detectar anormalidades o anomalías en el cervix. ¿En qué va a consistir este examen? Va a consistir en la toma y la muestra de células epiteliales que recubren el cuello del útero por su posterior estudio con microscopio. Y se va a clasificar en clase 1, 2, 3, 4 y 5. En clase 1 va a ser resultados normal, sin células anormales o atípicas. En clase 2 existen presencia de células atípicas, pero no va a haber aquí evidencia de cáncer en estas células anormales, probablemente se deban en un proceso inflamatorio cervical. En cuanto al clase 3, son células anormales que sugieren presencia ya aquí de cáncer y aquí se van a recomendar hacer más pruebas para confirmarlo. La clase 4 es la cantidad de células anormales que se van a encontrar y van a sugerir la presencia de aquí de cáncer y se requieren pruebas posteriores, incluyendo tales como citologías, biopsias, para así establecer el diagnóstico de enfermedad. Clase 5 van a ser células anormales que ya van a demostrar una presencia definitiva de la existencia del cáncer. ¿Para qué sirven? ¿Para qué va a servir el Papa Nicolau? El Papa Nicolau es un método que sirve para prevenir el cáncer cervicouterino, en el cual se puede controlar a tiempo y se recomienda realizar una prueba al año cuando se inicia la vida sexual, con el fin así de descartar anormalidades
como por ejemplo el virus del papiloma humano, en el cual el antecedente de cáncer del Papa Nicolau va a ser la detención de infecciones recolectadas en células del cuello uterino. También aquí es importante conocer los antecedentes del paciente, ya que puede presentar mamá, abuelas o tías que ya tengan antecedentes de cáncer cervicouterino. También pueden tener antecedentes de cáncer de mama. Entonces, lo importante aquí siempre es realizar una buena anamnesis para conocer cuáles son los antecedentes del paciente. Las condiciones para tomar la prueba del Papa Nicolau. El paciente debe tener abstinencia sexual, recomendado 48 horas, no haberse realizado ningún estudio o tratamientos por por un periodo de 4 días, como medicaciones locales, estudios transvaginales, haberse realizado una colposcopía, o muchas veces mujeres se hacen duchas vaginales que ya no están recomendadas. Se aconseja realizar este estudio 6 días anteriores o posteriores de la menstruación. No se, no se debe realizar esta muestra a mujeres que estén embarazadas o en sospecha de embarazo, y en casos de partos o abortos, no realizar estudios antes de los 45 días. Si se han efectuado tomas de biopsia o de terapias locales, tenemos que esperar 30 días hábiles para poder realizar este examen. Luego de los tratamientos como una criocirugía, una LEP, una conización o un láser, se va a recomendar esperar 60 días. Recordemos que el láser es mucho más invasivo, ¿no? Y no haberse administrado ningún tipo de medicamentos, geles, cremas vaginales, ni antibióticos. Bien, ¿qué es la especuloscopía? Este va a ser un procedimiento de diagnóstico ginecológico con la finalidad de utilizar un espéculo para así poder visualizar mucho mejor las paredes vaginales. Podemos observar el fondo del saco vaginal y el cuello uterino. Los resultados de la citología, de acuerdo con el programa de la clasificación BEXA, entre ellos vamos a tener la calidad de la muestra, que puede ser satisfactoria o no satisfactoria, adecuada o inadecuada, clasificaciones generales, sean estas negativas para la lesión intraepitelial o de malignidad, anomalías de células epiteliales, interpretación, resultado, anomalías del epitelio escamoso, como la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que incluye infecciones por virus del papiloma humano, que es el NIC1, que es la displasia leve, las lesiones intraepiteliales escamosas con alto grado, que van a incluir aquí el NIC2 y el NIL3. Las displasias moderadas, displasias severas y carcinoma en situ. Células escamosas atípicas con significado interdeterminado, carcinoma escamoso. Vamos a encontrar anomalías de epitelio glandular, entre ellas vamos a encontrar células glandulares de origen endocervis, células glandulares de origen endometriales, y vamos a encontrar los adenocarcinomas en sí. Bien, el resultado normal de la prueba de Papa Nicolau o citología cervical es el diagnóstico inicial. Los resultados de la prueba se van a dar en 5 clases, que van desde clase 1, que es la normal, y la clase 5, que ya va a ser el cáncer invasivo, que va a estar presente. La clase 2 y 5 van a requerir análisis posteriores que van a incluir biopsia para determinar la naturaleza de la expansión de las anomalías y así poder diagnosticar el cáncer. Además del test de Papa Nicolau, el médico va a realizar otras pruebas. Entre ellas deben establecerse
más claras posibles para así el diagnóstico. ¿Como cuáles? Como la colposcopía, que esta va a ser una visualización general del cuello del útero. Durante la inspección ginecológica, con la ayuda del espéculo, va a poder así examinar células cervicales más detalladamente con aparatos de un aumento específico. Si el especialista ya lo confirma y ya tiene presencia de cáncer de cervix, puede recomendarle otros exámenes como determinar cuál es el punto de la expansión, tales como análisis de sangre. Recordemos que hacemos el análisis de sangre para determinar los marcadores, análisis de orina, radiografías y exámenes de ultrasonido. Entre ellas vamos a tener el de áreas pélvicas y el abdominal. Ya. Vamos a recordar que el marcador tumoral para cáncer de cervicuterino es el 19,9 y el 125. El 125 es el más utilizado para el diagnóstico de malignidades de cáncer cervicuterino. Se van a realizar dos clases de biopsias. Las biopsias en sacabocados, que la cual va a extraer una diminuta porción del cuello del útero, que se va a seleccionar visualmente en el colcóspico, y el legrado endocervical, que es el que va a raspar tejido del canal del cuello, donde se ve visiblemente la parte afectada. Ambos procedimientos son dolorosos y van a producir un pequeño sangrado. Bueno, relativamente no va a ser un pequeño sangrado, sí es un sangrado abundante, ¿no? Yo me he realizado una biopsia y sí es dolorosa y sí causa muchas molestias. ¿Y para qué vamos a realizar este examen? Lo vamos a realizar para descartar patologías y así vamos a poder establecer ya un diagnóstico, ya que es un examen mucho más específico. Como podemos ver en la imagen, el médico, el especialista, toma las pinzas y en sacabocado saca pequeñas muestras del tejido uterino para así ya examinar cuáles van a ser los problemas que puede observar en este tejido. En cuanto a los estadiajes, una vez que se ha establecido ya el diagnóstico y ya se debe determinar el tamaño de la célula, la localización exacta del cáncer, es decir, que se realiza ya en sí el estadiaje, es el proceso que se inicia con una exploración, siendo esta física, de la pelvis y varias pruebas como citoscopías, radiografías de tórax, para así determinar en qué grado de expansión está el cáncer, en qué parte de la estructura ya ha afectado el cáncer. Como les dije, el cáncer va a ser, esta patología va a ser asintomática y mucho más allá el 90% de mujeres ya van a acudir ya cuando ya tienen síntomas que ya suelen ser más graves, más complicados. Y aquí vamos a observar los estadios. Dentro de los estadios tenemos la clasificación de FIGO, que van a ser etapas clínicas de la evolución del cáncer del cuello uterino, donde aquí van a partir desde la etapa 0, que va a corresponder al carcinoma in situ. El estadio 1 va a estar confinado en el cuello del útero, con un estadio donde el tumor va a medir de 7 milímetros de superficie y 5 milímetros de invasión en profundidad. Y el estadio, y el estadio 2 se extiende más allá del cuello, pero no se extiende a la pared de la pelvis. Y si afecta a la vagina, no llega a su tercio inferior, lo cual lo va a clasificar como 2A si no afecta los perímetros de la superficie,
Y si es menor, va a ser de 4 centímetros. Y si es mayor, va a ser mayor de 4 centímetros y lo va a denominar 2 a 2. Y 2B si es que ya está afectado completamente. En el estadio 3 ya el carcinoma ha avanzado y aquí ya se realiza una exploración del tacto rectal, donde no existe espacio entre el tumor y la pared pelviana. El tumor ya se ha extendido y llega hasta el tercio inferior de la vagina. Sería un estadio 3A si afecta el tercio inferior de la vagina y 3B si afecta la pared pélvica o tiene una repercusión sobre el riñón. El estadio 4 es el estadio metastásico local y puede así infiltrar la pared de la vejiga uterina o el recto, siendo esta a distancia o aproximada. Entre una de ellos, recordemos que puede el cáncer, cuando ya ha sido invadido, hace metástasis y puede llegar a pulmones, riñón, vaso, páncreas. Dentro del tratamiento vamos a tener quirúrgico, que se va a realizar con una colonización, una histerectomía, dentro de las cuales vamos a tener total, subtotal, radical. Vamos a tener dentro de los tratamientos radioterapia, que va a ser el uso de rayos X de alta energía. ¿Y cuál va a ser su finalidad? Eliminar células cancerosas y así reducir el tumor. La quimioterapia va a consistir en el uso de medicamentos para eliminar las células cancerosas. Recordemos que la biopsia de cono frío se va a extraer gran parte del tejido alrededor del cuello uterino para así examinarlo. Recordemos que las histerectomías, como podemos ver en la imagen, cuando es radical se saca todo el útero. Cuando es total va a sacar una porción y cuando es parcial una mínima porción del útero. Bien, dentro del tratamiento vamos a tener que el cáncer cervicuterino se va a encontrar en etapa 0. Esto, esto también se lo conoce como carcinoma in situ, que se va a dar por colonizaciones, cirugías con rayos solares, procedimientos de incisión electroquirúrgica, como es conocida como la LEP, las criocirugías y cirugías para eliminar la área cancerosa. El cuello uterino y el útero van a ser por una esterectomía total o abdominal o histerectomía vaginal. Para aquellas mujeres que no pueden o no desean tener hijos, se les recomienda ya haber tenido una concepción antes, ¿no? En cuanto al cáncer cervicuterino, ya cuando está en etapa 1, podemos observar que va a tener 4 etapas. Entre las 4 etapas va a ser cirugía para extirpar el cáncer y el cuello uterino. Los ovarios también pueden extraerse, que va a ser una salpingografía bilateral. Por lo general no se extraen en mujeres jóvenes. La colonización también para mujeres que presentan tumores con invasión, con invasión más profunda, entre ellas el de 3 a 5 milímetros. Cirugías para extraer el cáncer, el útero y el cuello uterino y la parte de la vagina. Entre ellos una esterectomía radical, lo cual pues, va a haber también junto con ellos una disección de ganglios linfáticos.
donde van a ser extirpados la disección de la región pélvica. En cuanto a, y bueno, y entre ellos vamos a tener la radioterapia interna. Vamos también a tener para el cáncer en etapa IB, que va a ser radioterapia interna, radioterapia externa, histerectomía radical, disección de los ganglios linfáticos, histerectomía radical y disección de los ganglios, seguido a una radioterapia más una quimioterapia. Y radioterapia más una quimioterapia. En cuanto a la etapa 2, que va a ser el cáncer cervicouterino, vamos aquí a tener los siguientes tratamientos. Para el cáncer en etapa 2A va a ser una radioterapia interna o externa, una histerectomía radical o disección de ganglios linfáticos, una histerectomía radical y disección de ganglios linfáticos, pero aquí va a ser seguida de una radioterapia más una quimioterapia. Vamos a tener aquí una radioterapia y quimioterapia única, y para el cáncer en etapa 2B, una radiografía interna y externa más quimioterapia. Y cuando ya el cáncer cervicouterino ya se encuentra en grado 3, vamos a tener que ya realizar aquí una radioterapia interna, externa, más una quimioterapia. En cuanto a la etapa 3, vamos a observar el tratamiento que puede ser de las siguientes maneras. Para el cáncer en etapa IBA, la radioterapia interna y externa más quimioterapia. Para la radioterapia 4B vamos a encontrar que ya podemos aquí realizar una radioterapia para así aliviar los síntomas causados por el cáncer, más una quimioterapia. Bueno, recordemos que una esterectomía radical va a ser la extirpación del útero, del cuello uterino y parte de la vagina, con una área amplia de ligamentos y tejidos que van a rodear el órgano y que también pueden ser extirpados ovarios, trompas de falopio, ganglios linfáticos. Entre una histerectomía radical modificada, aquí esta cirugía va a ser para extirpar útero, cuello uterino, parte superior de la vagina y de ligamentos y de tejidos que rodean estrechamente a estos órganos. También se pueden extirpar los ganglios linfáticos cercanos. En este tipo de cirugía no se van a extirpar tejidos o órganos con una histerectomía radical. Tenemos también una cirugía para extirpar ambos ovarios y a su vez también ambas trompas. También tenemos una cirugía para extirpar la parte inferior del colon, el recto, la vejiga. Y las mujeres también pueden ser extirpadas de cuello uterino, vagina, ovarios y ganglios linfáticos cercanos. Y en cuanto a la criocirugía, es el tratamiento en cual se utiliza un instrumento para congelar. Una vez que congelan, el tejido anormal lo destruye como un carcinoma in situ. Este tipo de tratamiento también se denomina crioterapia. En cuanto a la radioterapia va a ser para destruir las células cancerosas que hayan ya quedado después de haber sido la paciente operada. Y pueden ser estas externas o internas o a su vez con aplicación local en la fuente de radiación. Bien, dentro del pronóstico tenemos que el grado 1 va a presentar el 75 al 90%, el grado 2 del 50 al 70%, el grado 3 del 30 al 35% y el grado 4 del 10 al 15%. Esta es una estadística de sobrevida de 5 años para las mujeres que presentan cáncer de cervicouterino.
¿Y cuál va a ser la prevención? La prevención va a ser que la aplicación de la vacuna VPH, que esta vacuna previene de la mayoría de tipos de infecciones causadas por el virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cuello uterino. Dentro de las precauciones vamos a tener practicar relaciones sexuales con protección. Recordemos que la única enfermedad no solamente es el VIH, también hay un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual, como el herpes, como el sífilis, la gonorrea, los papilomas. Y recordemos que la mayoría de estas enfermedades son silenciosas, que aparecen ya después de varios años. Dentro de las prevenciones vamos a tener limitar el número de compañeros sexuales, ¿no? De actividades sexuales con personas desconocidas. Hacerse una citología vaginal con frecuencia, dependiendo del caso de cada síntoma anormal de cada mujer. Si en caso fuma, lo recomendable de la Organización Mundial de la Salud es dejar de hacerlo, ya que el cigarrillo va a aumentar la posibilidad de presentar el cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Por la nicotina. Recordemos que la nicotina es una sustancia muy tóxica, que no solamente va a afectar al pulmón, sino a la lengua, cáncer de boca, cáncer de glándulas, tiroides, pulmón, de pene, de ano. Y bueno, y dentro de las prevenciones también es saber que cuando tenemos un flujo, un sangrado vaginal anormal, debemos de acudir al especialista. Bien, en cuanto a las neoplasias intraepiteliales cervicales, vamos a tener que estas displasias se utilizó en el término de 1949, dado así por el Papa Nicolau. El NIC va a ser la anomalía de la diferenciación y maduración de células de espesor del epitelio cervical. ¿Cuál va a ser la epidemiología? Va a estar muy estrecha entre el virus de papiloma humano y las displasias. ¿Cuál va a ser la prevalencia del virus de papiloma humano? Va a estar dado entre el 20 al 30% de mujeres entre 20 y 24 años, del 3 al 10% de mujeres en edad de 30 años y el 80% de los casos el virus de papiloma humano se resuelve con una infección que puede durar de 12 a 18 meses, ¿no? Recordemos que todo depende del sistema inmunocomprometido de cada paciente. En cuanto a la historia natural del virus del papiloma humano, el NIC, vamos a tener, como vemos en el cuadro, que se va a dar por una infección parabasal del epitelio cervical, que se va a dar por transmisiones sexuales, por transmisiones de fomites, y suele resolverse como una infección. Cuando ya no se resuelve por una infección, se va a dar porque se van a presentar infecciones persistentes, dando así como un condiloma plano. Después de esto va a presentar una neoplasia intraepitelial cervical, lo cual va a ser de regresión, que va a ser una respuesta inmune, una de progresión cuando la acción infectada es repetitiva y la siguiente va a ser de transformación, lo cual va a ser influencia de cofactores. Vamos a tener lo que es la inoculación, la incubación, la expresión activa, la fase de regresión del huésped, la infección latente, la infección subclínica. Entre la inoculación, esta se va a dar de microtraumas en capa basal, genoma al núcleo. Incubación, cuando las proteínas virales producen una replicación. Y estas sí se van a propagar a células vecinas. De 6 a 8 semanas el epitelio se va a encontrar infectado, donde va a haber un crecimiento, maduración. En la expresión activa es cuando la actividad viral, según las condiciones o los cofactores, se va a dar una proliferación entre 3 a 6 meses y una proliferación menor cuando se va a dar en una lesión subclínica. Y la fase de regresión del huésped, esto se va a dar en un periodo de 3 meses. Muchas veces en el 60% la regresión va a ser espontánea
Del 20 al 30% se va a encontrar latente y aquí no va a existir una inmunosupresión celular. En cuanto a una infección latente, va a ser la presencia de un genoma de células normales. Va a haber aquí una enfermedad crónica, una expresión clínica mínima, casi invisible. Va a haber una infección subclínica, que el 30% de los casos va a ser por regresión, el 33% de NIC1 a NIC3 y el 33% de los casos va a ser latente, dando como resultado una remisión clínica, resididas y de avance a fase activa, conllevando así a una neoplasia. Aquí vemos cómo está en fase latente, cómo va aumentando a una etapa subclínica y ya cuando netamente ya es una clínica pura. Entre el NIC1 van a ser las alteraciones que se van a encontrar en el tercio inferior del epitelio afectándolo. El NIC2 van a ser las alteraciones que ocupan 2/3 inferiores del estrato epitelial. El NIC3 cuando ocupa más de 2/3 inferiores o la totalidad del espesor del epitelio. En cuanto a las neoplasias intraepiteliales o cervicales, el NIE1, como podemos ver en la imagen, el epitelio va a encontrarse una arquitectura similar a la normal. Vamos a encontrar que estas células van a encontrarse ya con una maduración del núcleo, siendo una hipercromosamía. Vamos a encontrar que la membrana celular va a estar con modificaciones y vamos a encontrar grúmulos anormales con una gran distribución. Aquí podemos ver una imagen, cómo se ve histológicamente el NIC1, donde podemos ver el núcleo y el citoplasma un poco elevado. La cromatina es mucho más granular y los bordes nucleares ligeramente irregulares. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Aquí va a ser muy importante el inicio temprano de la vida sexual, el uso prolongado de anticonceptivos orales, las enfermedades de transmisión sexual, la multipariedad, los inmunodepresión. ¿Cuáles van a ser los cofactores para el carcinogénesis? Entre ellos vamos a tener que el virus del papiloma humano es potencialmente oncológico. ¿Cuáles van a ser estas cepas? Las cepas del 16 y la 18. Los factores del huésped controlan y previenen el crecimiento maligno que es producido por el virus del papiloma humano, las células de Langerhans, el carcinomas químicos o físicos que van a actuar sinérgicamente con virus del papiloma humano, determinando así una inducción neoplásica. Como podemos ver, el diagnóstico para una NIC siempre va a ser la historia clínica, una muy buena anamnesis, el cuadro clínico, la exploración física, la citología, la colposcopía, la histología, biopsia y LEP, y la biología molecular. Entre las historias clínicas vamos a tener los antecedentes de riesgo, los antecedentes de alteraciones citológicas o colcóspicas que haya tenido, signos y síntomas de sospechas, y recordemos que muchas veces el cuadro clínico se encuentra sintomático. En cuanto a la citología, vamos a hacer una toma habitual con una espátula o citobrush, donde van a tomar el cepillo y van a sacar las células anormales. En cuanto al diagnóstico de la colposcopía, la localización, cuando es en exocervix, la lesión va a ser completa. Cuando es en endocervix, la lesión va a ser parcial. Y la unión del endocervix no se va a visualizar, lo cual va a profundizar el canal. En cuanto al endocervix, va a ser la unión que va a ser altamente en el canal
del endocervix y es la área más patológica donde podemos encontrar completamente en el endocervix. En cuanto a la colposcopía, la expansión va a ser un promedio de 2 a 5%, de 2 a 5 milímetros promedio, que puede avanzar hasta 7 milímetros de expansión. Este va a ser mono o multicéntrico. Aquí podemos ver un NIC1 cuando llega una delgada línea con acetoblancos que ya pues, se van a encontrar en los bordes superiores. Aquí podemos ver ya una lesión densa, delgada, de bordes regulares, donde se van a observar finas líneas. Aquí también vamos a encontrar bordes irregulares. Aquí también vamos a encontrar irregularidades, los bordes. Se van a encontrar lesiones acetoblancas, que principalmente es lo que más característica da a esta enfermedad. Aquí ya podemos ver lo mismo que les he estado mencionando, sino es que es otra imagen de otro paciente. Bordes irregulares, lesiones acetoblancas, y lo podemos observar que están en ambos lados. Aquí ya podemos ver una densidad variable, y aquí ya vamos a ver orificios de mosaico finos. Van a haber bordes internos dentro de la lesión, irregulares. Aquí también podemos observar bordes irregulares, líneas acetoblancas. Dentro del diagnóstico del NIC va a ser la biopsia cervical por una lesión de sospecha de 2,5 nanómetros de expansión y puede ser excepcional y también vamos a solicitar un análisis citológico e histológico también. Dentro del diagnóstico del NIM vamos a encontrar el legrado endocervical, que va a ser así el descarte con certeza de la presencia de lesiones de localización del endocervix. El virus de papiloma humano vamos a encontrar de alto y bajo riesgo. El número 16, 18, 31 y 33 están considerados como alto riesgo, mientras los de bajo riesgo van a ser el 6, el 11, el 34. El tratamiento para el NIC también va a ser la crioterapia, el láser, la electrocirugía. Aquí podemos encontrar imágenes que se han hecho bajo una fotovaporización con láser. Podemos observar el antes y el después del procedimiento. Aquí también el antes y el después del procedimiento. Aquí podemos ver el cono de cervix y la fotovaporización de bordes quirúrgicos con láser, el antes y el después. Aquí ya se ve el cuello uterino después de 3 meses después de una LEP. Y aquí ya podemos ver cómo se ve el cuello uterino después de un año, ¿no? Ahí ya se puede ver un 90% normal. ¿Cuáles van a ser las prevenciones? Bueno, entre las prevenciones ya los mencionamos anteriormente, ¿no? El no fumar, el beber, el uso de pastillas anticonceptivas, perdón. Bien, las estrategias sanitarias de inmunización va a ser la vacuna contra el virus del papiloma humano. Recordemos que tenemos la vacuna contra el papiloma humano aquí en el Perú, que es la Gardasil, que es una vacuna profiláctica bivalente, que nos va a servir para ciertos tipos de virus de papiloma humano. ¿Específicamente para cuáles? Específicamente para el 6, para el 11, para el 16 y para el 18, ¿no? Que son los causantes de cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, de verrugas genitales. Actualmente esta vacuna ya está aprobada pues, para prevenir el cáncer
La organización del MINSA, pues destaca que este es un producto compuesto por partículas de superficie del virus que son reconocidas por el organismo para así generar defensas contra la infección del virus de papiloma humano. La vacuna contra el virus de papiloma humano ha sido precalificado por la Organización Mundial de la Salud, los cuales pues lo producen en sus laboratorios. La vacuna va a ofrecer protección contra infecciones por los grandes tipos principales de genotipos oncológicos. ¿Por qué va a ser importante vacunarse? No, la vacuna siempre va a ser importante porque así vamos a prevenir tipos de virus de papiloma humano y como ya les mencioné, no solamente el virus de papiloma humano, sino también el cáncer uterino, el vulvar, el vaginal y verrugas genitales. Recordemos que van a existir dos dosis de vacuna, la primera que se hace mayormente a niñas de 9 años y que la siguiente toma va a ser realizada, la siguiente toma va a ser aplicada después de los 6 meses, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Recordarles que el Centro de Capacitaciones e Innovación Global siempre nos ofrece nuevas capacitaciones, así que al chicos anímense y saquen sus capacitaciones, ya que cuentan con varios tipos de temas, no solamente médicos, sino en amplios aspectos. Muchísimas gracias.